Feliz Navidad y un próspero año nuevo 2000, y que las bendiciones de Cristo, el ángel del pacto, sean sobre todos ustedes y sobre mí también. En esta noche, en la cual se conmemora el nacimiento de Jesús en Belén de Judea, aunque no fue en esta fecha, pero se conmemora en esta fecha en medio del cristianismo. Recordemos por unos momentos este gran evento que hace cerca de 2000 años ocurrió en la tierra de Israel. En el capítulo 2 de San Lucas, versos 1 en adelante dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre sus rebaños. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho.
Que Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. Nuestro tema para esta ocasión es el misterio de la divinidad entrando a la raza humana. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. A través de la Escritura podemos ver que la primera venida de Cristo, el nacimiento de Jesús en Belén de Judea, tuvo un propósito divino y fue anunciada su venida desde el libro del Génesis. En el capítulo 3 del Génesis está la promesa de la venida del Mesías, cuando la raza humana cayó allá en el huerto del Edén, en la caída de Adán y Eva. Allí vino la promesa de la venida del Mesías. Encontramos en el capítulo 3, versos 14 al 15, que dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, o sea que había engañado a Eva, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la promesa de la venida del Mesías por medio de una mujer. Por eso es que dice la simiente de la mujer, porque por medio de la simiente de la mujer, el cual sería el Mesías, vendría la bendición para todos los hijos de Dios. El diablo heriría en el calcañar al hijo de la mujer, la simiente de la mujer, pero esta simiente de la mujer heriría a la serpiente en la cabeza. Y ahora tenemos aquí la promesa de la venida del Mesías desde el libro del Génesis, y a medida que fueron pasando los años, Dios fue enviando mensajeros de etapa en etapa, profetas de etapa en etapa, y a través de ellos fue dando más y más luz con relación a la venida del Mesías, a la venida del Hijo o simiente de la mujer. Por lo tanto, a través de una mujer vendría el Mesías. Mujeres también representan iglesias y representan pueblos y naciones. Y ahora, a través, por ejemplo, del profeta Moisés, como de los demás profetas, encontramos los sacrificios que eran llevados a cabo por el pecado, como sucedió cuando Adán y Eva pecaron, que Dios le dio pieles para vestir a Adán y Eva. Esas eran pieles de un animalito que Dios sacrificó para vestir a Adán y a Eva. Por lo tanto, esas pieles estaban ensangrentadas y esa fue la vestidura que Dios le dio a Adán y a Eva. Porque con hojas de higueras no podían ser cubiertos de la presencia de Dios, porque las hojas de higuera no tienen sangre como
las pieles del animalito que Dios sacrificó para ellos. Esas pieles estaban sangrando porque habían sido tomadas de un animalito. Y ahora, vean ustedes, la redención para el ser humano no vendría por medio de hojas de higueras, sino que vendría la redención del ser humano por medio de un cordero, el Cordero de Dios, y por eso se está reflejando en esos sacrificios de esos animalitos que eran llevados a cabo en el Antiguo Testamento. Encontramos a Caín y Abel también ofreciendo a Dios una ofrenda, un sacrificio, pero vean ustedes, Caín ofreció a Dios de los frutos del campo, diferentes frutos del campo, digamos yucas, ñames, y también frutas, manzanas, y también flores, y preparó un hermoso altar frente a la entrada del huerto del Edén, aunque estaban fuera del huerto del Edén, pero allí frente ellos adoraban a Dios, porque Dios estaba allí en el huerto del Edén. Y ahora Dios estaba allí en su cuerpo teofánico, el cual había estado también con Adán durante el tiempo en que Adán estuvo dentro del huerto del Edén. Y ahora los sacrificios eran ofrecidos frente a la entrada del huerto del Edén, o sea, a la puerta del huerto del Edén. Y ahora Caín levantó un altar y ofreció a Dios esa ofrenda de los frutos del campo, pero no había en ellos sangre, por lo tanto no había vida, la vida que se requería y que representaría a Cristo y su obra de redención en la cruz del Calvario. Sin embargo, Abel trajo un cordero y fue de los más hermosos, tomó el más hermoso, lo sacrificó y lo colocó sobre el altar ante la presencia de Dios, pues la presencia de Dios estaba en el huerto del Edén, y frente al huerto del Edén, a la puerta del entrada del huerto del Edén, donde estaban los querubines con la espada de fuego encendida, allí ofrecían a Dios el sacrificio correspondiente. Así lo hacía Adán y también Abel. Y dice la Escritura que el sacrificio que ofreció Abel agradó a Dios, y la ofrenda que trajo Caín no le agradó a Dios. Y sigue lo mismo, y sigue siendo lo mismo todo el tiempo. La persona agrada a Dios si viene con el sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, para obtener el perdón de sus pecados. Pero si la persona no viene a Dios con el sacrificio de Cristo, la persona no agrada a Dios, como tampoco agradó a Dios Caín. Ahora, las personas pueden decir que son buenas, y todas estas cosas, las cuales son buenas en realidad, pero esos son frutos del campo, como los de Caín. O sea que son frutos de la vida de una persona de bien. Pero para quitar los pecados se requiere el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, tipificado en el sacrificio que ofreció Abel
a Dios allá. Ahora también tenemos los sacrificios que los demás profetas ofrecieron a Dios después de Abel. Tenemos a Set y a toda la descendencia de Set. Tenemos a Enoc. Tenemos también a Matusalén. Tenemos también a Noé. Tenemos también a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a los profetas, por ejemplo, Moisés y los demás profetas ofreciendo sacrificios a Dios de animalitos, y para muchas personas es un misterio la religión hebrea ofreciendo sacrificios de animalitos a Dios, y es un misterio para muchas personas porque no pueden comprender que esos sacrificios representan el sacrificio del Mesías en su primera venida. Y ahora vean ustedes todos esos sacrificios desde el Génesis hasta los tiempos de Jesús, que eran llevados a cabo por la religión hebrea, siendo tipos y figuras del sacrificio del Mesías para quitar el pecado del mundo. Son la sombra, el simbolismo, y ahora, así como proyectamos la sombra de nuestra mano en la pared cuando una luz da, así vean ustedes, a medida que Dios estaba dando más luz, la sombra, los tipos y figuras eran colocados en medio del pueblo de Dios. Pero cuando la mano es colocada donde está la sombra, vean ustedes, se une la mano, que es la realidad, con la sombra, y cuando se unen, ya usted no necesita ver más la sombra, sino ver la realidad. Y cuando todos esos tipos y figuras se cumplieron en la persona de Jesucristo, pues ya no necesitamos más los tipos y figuras, sino que tenemos la realidad de lo que fue proyectado en aquellos tipos y figuras. Y ahora podemos comprender un poco mejor el por qué tenía que venir Jesucristo a la tierra y nacer en Belén de Judea. Pues el profeta Isaías dijo en el capítulo 7, verso 14: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios se inyectaría, entraría a la raza humana para llevar a cabo el sacrificio por el pecado, para reconciliarnos con Él. La reconciliación del ser humano con Dios es por medio del sacrificio de Jesucristo, el Cordero de Dios. Ahora podemos ver por qué tenía que venir Jesucristo a la tierra y por qué tenía que morir. Pero vean ustedes, tenía que venir por medio de una virgen. Aquí por medio del profeta Isaías vino más luz de por medio de qué clase de mujer tenía que venir el Mesías. Y tenía que ser por medio de una mujer virgen hebrea. Por eso es que el arcángel Gabriel le había aparecido a la Virgen María
en el capítulo 1 de San Lucas, y le había dicho del verso 30 en adelante. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí tenemos la visita del arcángel Gabriel a la Virgen María para anunciarle la primera venida de Cristo y decirle que por medio de ella vendría el Mesías, el Hijo de Dios. Y ahora, el arcángel Gabriel, el cual le había hablado al profeta Daniel allá en Babilonia, es el arcángel de las revelaciones divinas, las cuales son dadas por el arcángel Gabriel al profeta Daniel, al cual le dijo que a la mitad de la semana 70 la vida del Mesías le sería quitada. O sea que el ministerio del Mesías sería en la semana número 70, y la semana número 70 consta de 7 años, y a la mitad de la semana 70, o sea, los 3 años y medio de ministerio, el Mesías moriría. La vida del Mesías le sería quitada. Ahora, antes de cumplirse la semana número 70, el Mesías llegaría a la tierra, nacería por medio de la Virgen, como fue profetizado desde el Génesis hasta el momento en que el arcángel Gabriel habló con la Virgen María, y esta Virgen sería del pueblo hebreo. Ahora recuerden que mujeres en la Biblia también representa naciones y representa iglesias. El pueblo hebreo también está representado en una mujer. Y ahora encontramos que de medio del pueblo hebreo representado en una mujer, surgiría una mujer virgen, a través de la cual nacería el Mesías, y así Dios se inyectaría en la raza humana, creando un cuerpo en el vientre de María, creando una célula de vida en el vientre de María, la cual se multiplicaría célula sobre célula, y así se formaría el cuerpo del Mesías, el cual tendría por nombre Jesús. Y en ese cuerpo vendría el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, velado en carne humana, entrando a la raza humana a la semejanza de los demás seres humanos. Lo más que se parece a Dios es el ser humano, y lo más que se parece al ser humano es Dios, porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y ahora Dios, estando en su cuerpo teofánico llamado el Logos o el Verbo de Dios, es un hombre de la sexta dimensión, llamado en el Antiguo Testamento el ángel de Jehová o ángel del pacto.
el cual le apareció al profeta Moisés en el capítulo 3, verso 1 en adelante, y le habló a Moisés y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Moisés quiso saber el nombre del ángel de Jehová, del mismo ángel que le había hablado al profeta Abraham, y le había prometido un hijo, y le dio el nombre del hijo que tendría, el cual llamaría Isaac. Y también le dijo que la descendencia de él, de Abraham, sería cautiva, esclava en una tierra ajena, pero que a los 400 años, o sea, por 400 años, y a los 400 años Dios los libertaría, y en la cuarta generación los regresaría a la tierra donde estaba viviendo Abraham, que es la tierra de Israel. Y todavía Abraham no tenía ni siquiera a su hijo Isaac, y ya Dios le está hablando de la descendencia de Abraham y de la situación de esclavitud por la cual pasaría la descendencia de Abraham. Y ahora todo eso se cumplió. Abraham tuvo el hijo prometido. Luego ese hijo tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y ahora encontramos que la Escritura dice: a Jacob amé y Esaú aborrecí. Ahora miren, a través de la Escritura encontramos que los primeros son postreros y los postreros son primeros. Este es un misterio, pero que es muy sencillo comprenderlo. Miren ustedes, tenemos el caso de Juan el Bautista y de Jesús. Cuando Juan el Bautista estuvo anunciando que en medio de ellos estaba ya el Mesías, pero que él no lo conocía, Juan el Bautista, cuando bautizó a Jesús, dijo: este es aquel del cual yo dije que vendría. Este es aquel que les bautizará con Espíritu Santo y fuego. Él dijo: él es primero que yo. Y ahora miren ustedes, primero vino el arcángel Gabriel a Zacarías para anunciarle que por medio de su esposa Elizabeth tendrían un hijo, el cual ellos habían pedido a Dios desde hacía muchos años y ya estaban avanzados en edad. Y ahora Dios va a cumplir la promesa, va a cumplir la petición a Zacarías y su esposa Elizabeth, y les va a dar un hijo profeta que será el precursor de la primera venida de Cristo. Y ahora el arcángel Gabriel es el que le anuncia al sacerdote Zacarías este gran misterio del reino de Dios, porque el arcángel Gabriel es el arcángel de la revelación de Dios. Y ahora encontramos que es el que tiene acceso al libro de la verdad. Y ahora le anuncia que va a tener un hijo a Zacarías por medio de su esposa Elizabeth, y el cual será profeta de Dios, y será el profeta que vendrá con el espíritu y poder de Elías. O sea que será el tercer Elías manifestado en la tierra. O sea que será el tercer profeta que vendrá con el ministerio de Elías en su tercera manifestación. Porque cuando Dios promete la venida de un profeta que ya vino en el pasado, cuando regresa
ese profeta o el cumplimiento de esa profecía es el ministerio de aquel profeta en otro profeta. Y ahora anuncia a Zacarías la venida de ese profeta y va a ser el hijo del sacerdote Zacarías. Miren cómo el arcángel Gabriel se colocó a la derecha del altar del incienso, porque el arcángel Gabriel es uno de los ángeles del templo celestial y que tiene una labor muy importante en el templo celestial. Y ahora encontramos que este arcángel, el cual en el templo celestial es un arcángel de una posición muy grande. Vean ustedes, así como en medio del pueblo hebreo hubo un sumo sacerdote y hubo más sacerdotes, en el templo celestial está Jesucristo, el sumo sacerdote del templo celestial, pero también tenemos al arcángel Gabriel y tenemos al arcángel Miguel, y así también encontramos en el libro del Apocalipsis otros ángeles en el templo celestial. Y ahora encontramos a Gabriel siendo enviado por Dios. Por lo tanto, en el arcángel Gabriel, así como en el arcángel Miguel, cuando se manifiestan en la tierra, Dios se manifiesta a través de ellos. Así como Dios se manifiesta a través de diferentes mensajeros, diferentes profetas en esta dimensión terrenal, Dios se manifiesta por medio de estos arcángeles que Él envía. Y ahora, el arcángel Gabriel está dándole las profecías, por ejemplo, al profeta Daniel. Luego le encontramos dando estas profecías al sacerdote Zacarías, como también las dio a la Virgen María. Por lo tanto, diríamos que Gabriel, que significa varón de Dios o hombre de Dios, es un profeta de la sexta dimensión. Es un arcángel profeta que trae la revelación divina tanto al profeta Daniel como también trajo esta revelación divina al sacerdote Zacarías y también a la Virgen María. Y ahora encontramos que esta revelación que trajo este arcángel es correcta porque es una revelación divina conforme a lo que Dios ha prometido para ese tiempo en el cual le apareció al sacerdote Zacarías y luego a la Virgen María. O sea que la revelación divina que trae un ángel de Dios o un arcángel tiene que cuadrar con lo que está prometido, lo que está en la Escritura. O sea, no puede venir una revelación de un ángel contradiciendo la Escritura. Tiene que ser de acuerdo a la Escritura. Y ahora Dios tiene ángeles ministradores. Por lo tanto, miren ustedes, a través de la Escritura nos dice San Pablo que Dios dio la ley al pueblo hebreo por comisión de ángeles allí en el monte Sinaí. Y ahora fue un ángel, el ángel de Jehová, el que libertó al pueblo hebreo.
Así es que tenemos la intervención de ángeles en la tierra en medio de la raza humana para ministrar y Dios usarlos para dar a conocer las cosas que tienen que ser conocidas en cada tiempo y para trabajar en el programa divino para que se cumpla todo el programa de Dios. Fueron ángeles también los que descendieron con Dios y visitaron a Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Fueron Gabriel y Miguel los arcángeles más importantes de Dios, los que visitaron a Abraham juntamente con Elohim y aparecieron en forma visible. Dios creó para ellos 3 cuerpos y comieron con Abraham. Tipo y figura de lo que estará sucediendo en el día postrero para el fin del reino de los gentiles. Porque Dios dijo por medio de Jesús que como fue en los días de Lot, así será la venida del Hijo del Hombre. Y allí estaban en los días de Lot, Gabriel, Miguel y Elohim. Y allí estaba en aquel tiempo un profeta dispensacional llamado Abraham, el padre de la fe. Y ahora esto es muy importante conocerlo porque para este tiempo final tenemos la promesa de la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles. Eso es lo que fue representado cuando Dios visitó a Abraham con sus arcángeles, Gabriel y Miguel, el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra. Y ahora la promesa es que el Hijo del Hombre vendrá con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. San Mateo capítulo 16, versos 27 al 28. Es muy importante conocer todas estas cosas porque para este tiempo final cosas grandes estarán sucediendo. Veamos lo que dijo el reverendo William Branham con relación a la primera venida de Cristo y el anuncio del arcángel Gabriel, anunciando la primera venida de Cristo. En el libro de citas tenemos en la página 33, párrafo 282, las palabras del reverendo William Branham que dice: y parado allí estaba un ángel, el poderoso Gabriel. Él es un mensajero a los judíos. Recuerden, Gabriel anunció la primera venida de Cristo. El ángel Gabriel anunciará la segunda venida de Cristo. La Biblia lo dijo así. Y ahora, la revelación divina de la primera venida de Cristo está siendo dada por el arcángel Gabriel a la Virgen María, y luego cuando nació el arcángel Gabriel con las huestes de ángeles, una hueste de ángeles, vino cantando y glorificando a Dios y dándole a conocer a aquellos humildes pastores el nacimiento del Mesías, la venida del Mesías, la primera venida de Cristo. Y ahora, ese es el arcángel de la revelación. La revelación de la primera y segunda venida de Cristo. El que trae la revelación, el que anuncia
el que trae el anuncio de la primera venida de Cristo y de la segunda venida de Cristo. Veamos otro lugar donde el reverendo William Branham habla de este arcángel. Dice, esto fue cuando visitaron a Abraham, dice en la página 17, sentado a la mano derecha de la majestad. ¿Qué quiere decir mano derecha? Página 17 del libro de citas. No que Dios tiene una mano derecha y alguien está sentado en ella. Mano derecha significa el poder y autoridad. Tiene la autoridad de todas las cosas en el cielo y en la tierra. Luego, este es el verso 127 o párrafo 127, el párrafo 130 dice, ese gran Jehová Dios, usted sabe lo que él dijo, él tan solo se extendió y tomó una mano llena de átomos, tomó una poquita de luz y la vació así y se fue. Un cuerpo y entró en él y fue todo. Dijo, ven para acá, Gabriel. Ese gran arcángel fue y ahí él hace un ruido, sopla y hace un ruido y dice, entró en él. Y Gabriel entró en ese cuerpo que Dios creó. Ven acá, ven aquí Miguel. O sea, ven acá, Arcángel Miguel. Le dice Dios, el ángel en su lado derecho. Y ahí hace un ruido y le crea un cuerpo y dice, para ti, entra en él. Y así aparecieron luego a Abraham y comieron con Abraham. Y ahora en la página 9 vamos a ver dice verso 73, y en aquel tiempo Miguel estará de pie. Eso está en Daniel capítulo 12, verso 1 en adelante. Y en aquel tiempo Miguel estará de pie. El gran príncipe, Miguel era Cristo, desde luego, que peleó las guerras angelicales en el cielo con el diablo. Satán y Miguel pelearon en contra uno del otro. Y ese tiempo él dijo, cuantos fueron hallados escritos en el libro fueron libertados. Está hablando del capítulo 12 de Daniel, donde el arcángel Gabriel le dice al profeta Daniel que en ese tiempo, o sea, en el tiempo que viene para la gran tribulación, se levantará el gran príncipe que está de parte de los hijos de Israel, o sea, el arcángel Miguel, y entonces será tiempo de angustia. Vamos a verlo aquí. Daniel, capítulo 12, dice, verso 1 y adelante, dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. O sea, 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu, los cuales serán libertados, pues son los que tienen sus nombres escritos ahí y que serán libertados en este tiempo final. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Eso es la primera resurrección. Y otros para vergüenza y confusión, ya eso es en la segunda resurrección. Y ahora vean ustedes esta revelación que le trajo el arcángel Gabriel al profeta Daniel. Encontramos que aquí en el capítulo 12 Daniel no entendió y quiso que Dios le diera a conocer
El significado, vean, dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. O sea que estos misterios que Daniel quiso entender y no podía comprender estarían cerrados y sellados hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos estaban en pie, el uno a este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y hoy el varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos de los siglos que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Y no le reveló a Daniel lo que significaban estas palabras que Daniel quería entender y cuándo sería el tiempo en que estas cosas serían cumplidas. Hasta el tiempo del fin estarían selladas y cerradas estas cosas, porque en el tiempo del fin, en Apocalipsis capítulo 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y así son abiertas las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, las que no pudo comprender el profeta Daniel, ni los profetas del Antiguo Testamento, ni los apóstoles, ni los 7 mensajeros, porque estaban selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Las cosas que deben suceder pronto en este tiempo final, luego de las que ya han sucedido después de las 7 edades de la iglesia gentil. Y ahora encontramos que Dios le envió al profeta Daniel, al arcángel Gabriel, para darle a conocer todo lo que estaría sucediendo, pero las cosas correspondientes al tiempo final no se las abrió, sino que le dijo que estaban selladas y cerradas hasta el tiempo del fin. Aquí tenemos otro lugar donde el reverendo William Branham habla acerca de estos arcángeles y dice: Abraham me diría, o sea, esto sería como una conversación aquí con Abraham. Si tomáramos un viaje en esta noche hacia el cielo y me encontrara con el padre Abraham y le dijera: Abraham, ¿cuál es la cosa más gloriosa que jamás has conocido? ¿Cuál es la cosa más esencial que jamás has conocido? Abraham me diría: la vida eterna. ¿Y hay acaso algo más importante que la vida eterna? No lo hay. Entonces tomaríamos un viaje y nuevamente iríamos y llegaríamos con el gran arcángel Gabriel, el cual es el mensajero del pacto para la gente judía.
y está parado a la diestra de Dios. Uno de las órdenes más altas de ángeles en el cielo. Y yo le diría: Gabriel, eres un ángel poderoso, eres amado de Dios y has estado aquí por tiempo incalculable. Quizás conozcas todo con respecto al cielo, donde cada cosa está ubicada, por cuanto eres uno de los arcángeles o uno de los ángeles a la diestra de Dios. Y entonces conoces todos los secretos del cielo. Tocaste la trompeta en la primera venida del Señor Jesús y anunciaste su primera venida y anunciarás su segunda venida. Por lo tanto, debes ser un hombre o un ángel poderoso. Te quiero hacer, por lo tanto, esta pregunta. En todos los tesoros de Dios, ¿cuál es la cosa más tremenda que has hallado? En todos los tesoros de Dios, ¿cuál es la cosa más tremenda que has hallado en todos sus tesoros? Puedo ver a Gabriel enderezándose en forma muy atenta y diciendo: lo más grande que he hallado entre los tesoros de Dios desde que me creó a mí es la vida, o sea, la vida eterna. Dios me hizo para que pudiera vivir eternamente, por la eternidad. Y la vida eterna es lo más grande que hay. Y la vida eterna es lo más grande para todos nosotros. Y por eso la vida eterna vino 2000 años atrás en la forma de un niñito naciendo en Belén de Judea llamado Jesús. Por eso él dijo luego: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Él también dijo: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna. Y él dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Y ahora el arcángel Gabriel anunció la primera venida de Cristo. Y el arcángel Gabriel, dice el reverendo William Branham, anunciará la segunda venida de Cristo. Y ahora, a través de la historia bíblica, encontramos la intervención de ángeles y arcángeles en el programa divino, hablándole a los profetas de Dios. Dice la Escritura que el ángel del pacto, el ángel de Jehová, le apareció a diferentes profetas como Abraham, Isaac, Jacob. Con Jacob estuvo el arcángel o el ángel de Jehová, y Jacob se agarró de él, luchó con él y no soltó al ángel de Jehová hasta que no recibió la bendición del ángel de Jehová. Y Jacob luego dijo que le puso por nombre al lugar donde había luchado con Dios y había obtenido la victoria, le puso por nombre Peniel, porque dice que luchó allí con Dios y que vio a Dios cara a cara. Vio a Dios cara a cara, y aún la Biblia con todo y eso dice que nadie jamás ha visto a Dios. Pero Jacob vio a Dios en ese cuerpo teofánico llamado el ángel de Jehová. O sea, el ángel de Jehová es un hombre de la secta
dimensión. Y ahora el ángel de Jehová es también llamado el Verbo de Dios. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. San Juan capítulo 1, verso 1 al 6. Y luego en el verso 9 dice: y aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. San Juan capítulo 1, verso 9. Y capítulo 1, verso 14 dice: y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y cuando se hizo carne y habitó entre nosotros, nació en Belén de Judea por medio de la Virgen María. Y allí estaba naciendo Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. El ángel del pacto, el ángel de Jehová, estaba apareciendo en medio de la raza humana en un cuerpo de carne. Naciendo su cuerpo de carne allí en Belén de Judea por medio de la Virgen María, y luego creció, vino a ser un niñito, un infante recién nacido, un bebé. Luego siguió creciendo, fue un niño, después un jovencito, un adolescente, hasta que llegó a ser un joven, y después entró ya a una edad, a la mayoría de edad, y cuando tenía cerca de 30 años comenzó su ministerio. Ahora vean ustedes, el ministerio del Mesías sería en la semana número 70, pero antes tenía que nacer en la tierra, antes de tener su ministerio. Tenía que estar en la tierra, tenía que crecer y tenía que ser parte de la humanidad, ser un hombre en esta tierra. Pero vean ustedes, ese hombre era nada menos que la manifestación del ángel de Jehová, del ángel del pacto, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, dentro de ese cuerpo. Era Dios hecho hombre, Emmanuel, Dios con nosotros, para llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario. Por eso el precursor de la primera venida de Cristo estaría precursando la venida del ángel de Jehová, del ángel del pacto, del Señor, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y ahora encontramos que la aparición de Jesús en la escena terrenal en medio del pueblo hebreo marcó la raza humana, y encontramos que de ahí adelante se dice tal fecha antes de Cristo o tal fecha después de Cristo. De todos los eventos en medio de la raza humana, ese fue el más grande evento llevado a cabo por Dios en medio de la raza humana. Porque la venida del Señor es el evento más grande de Dios en medio de la raza humana. Es el evento más grande del cielo y de la tierra. Y la venida del Señor tiene dos partes. La primera venida de Cristo, cumplida en la tierra de Israel, naciendo en Belén de Judea. Su venida fue anunciada por el arcángel Gabriel. Vean que el arcángel Gabriel, desde el Antiguo Testamento, está anunciando la venida del Mesías. Se la anunció al profeta Daniel y se la anunció a la Virgen María. Y ahora encontramos que la venida del Señor tiene dos partes muy importantes. Su primera venida como Cordero de Dios para quitar el pecado del mundo, y su segunda venida como el león de la tribu de Judá, como Rey de Reyes y Señor de Señores, para llevar a cabo su obra correspondiente a este tiempo final. Él viene como el león de la tribu de Judá en su obra
de reclamo. Y ahora, el misterio de la venida del Señor, su primera venida y su segunda venida, es el misterio más grande de los cielos y de la tierra. Su primera venida no fue comprendida por la religión hebrea, que era la religión que estaba esperando la venida del Mesías. Se cumplió, pero estaban ciegos espiritualmente al cumplimiento de la venida del Mesías. Los tipos y figuras se estaban cumpliendo en Jesús de Nazaret, los tipos y figuras de la venida del Mesías. Y ahora tenemos en medio del pueblo hebreo 2000 años atrás al Mesías naciendo en Belén de Judea y luego creciendo y pasando por sus diferentes etapas de la vida, siendo el primogénito. Encontramos que tenía que pasar por las diferentes etapas que pasó el pueblo hebreo como nación, siendo la nación primogénita de Dios. Por lo tanto, todo primogénito tiene que pasar por esas etapas. Por eso es que los primogénitos de Dios, que son llamados y colocados en el cuerpo místico de Jesucristo, o sea, en su iglesia, los primogénitos de Dios escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo, los cuales pertenecen al Israel celestial, son también personas que pasan por esas etapas. Vean, de Egipto llamé a mi hijo. Eso se cumplió en Israel como nación, como la nación primogénita, el hijo primogénito de Dios como nación. Y ahora eso mismo se cumple en Jesús de Nazaret como el hijo primogénito de Dios. Vean ustedes, cuando nació, a los 2 años más o menos, tuvo que ir a Egipto porque Herodes lo estaba buscando para matarlo. Y cuando llegó el ejército de Herodes para matar al Mesías, pues mataría a todos los niños de 2 años hacia abajo, porque el Mesías tendría alrededor de 2 años. Pero cuando mataron a los niños allá en Belén de Judea de 2 años hacia abajo, ya el Mesías estaba en Egipto. Y luego, cuando Herodes murió, el ángel Gabriel le dijo a José que regresara a su tierra, y entonces se fueron a Nazaret. No se fueron a Belén de Judea. ¿Por qué? Porque Belén de Judea era un sitio peligroso para el Mesías, porque allí Herodes había buscado al Mesías para matarlo, y descendientes de Herodes o personas del ejército de Herodes que habían ido a Belén de Judea a matar a los niños podían luego saber algo acerca de un niño misterioso que estaría hablando acerca de las cosas de Dios, como lo encontramos hablando allá en Jerusalén a los 12 años con los doctores de la ley, y se maravillaban de la sabiduría de ese niño. Pues el niño Jesús era enseñado por María, le enseñaba todas las escrituras y crecía en sabiduría y en conocimiento y en gracia delante de Dios. Por lo tanto, podían ver ese niño y podían darse cuenta que era el Mesías. Así es que se fue a Nazaret y allá se crió. Y como de Nazaret no se decía que vendría el Mesías, allí estaba seguro el Mesías. Vean cómo Dios colocó al Mesías en Nazaret y así lo protegió por alrededor de, digamos, de unos 25 años, más o menos, hasta que comenzara su ministerio, 20 o 25 años, allá en Nazaret. Allí trabajó, aprendió la carpintería con José, trabajó
la carpintería y vivió como un hombre común y corriente. Y ahora, cuando comienza su ministerio, muchas personas no podían creer en él porque veían que era una persona como el resto del pueblo que había nacido y se había criado en cierto territorio, tenía su oficio de carpintero y comía y bebía como las demás personas. Pero eso fue la divinidad entrando a la raza humana y Dios haciéndose hombre en medio de la raza humana, porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza. Y si Dios iba a venir a la tierra para llevar a cabo la obra de redención del ser humano, tenía que venir como un hombre, tenía que venir a la semejanza de un ser humano. Pero en ese hombre estaba la divinidad en toda su plenitud, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el cual entró a la raza humana. Y ahora lo que sucedió en la Virgen María, dando a luz al Mesías y así dando a luz al cuerpo de Dios, que fue creado en su vientre. Vean ustedes, en María se cumplió lo que no se pudo cumplir en Eva, porque Eva se adelantó al programa de Dios. El primer niño que Eva tenía que tener era Jesús. Pero vean ustedes, por adelantarse, perdió la bendición de traer a Jesús, traer el cuerpo de Jesús. Y ahora encontramos que por esa causa la Virgen María es la mujer más bienaventurada de todas las mujeres. Es la mujer que sin intervención de un hombre trajo y dio luz un ser, el cual es Jesús, nuestro Salvador. Fue Dios el que creó en el vientre de María esa célula de sangre, esa célula de vida, la cual se multiplicó célula sobre célula. Fue por creación divina que el cuerpo de Jesús fue traído a existencia, y por eso fue la sangre de Dios, la cual redimió al ser humano en la cruz del Calvario. Y ahora podemos ver el por qué tenía que venir Jesucristo a la tierra y nacer en Belén de Judea. Era necesario nacer en Belén de Judea porque la promesa estaba hecha para ser cumplida en Belén de Judea. La humanidad no ha comprendido plenamente quién es nuestro amado Señor Jesucristo, este niño que nació en Belén de Judea. No ha comprendido todavía el misterio de la divinidad entrando a la raza humana. Primero de Timoteo capítulo 3, verso 16 dice: sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. O sea que Dios se hizo hombre, se hizo carne y habitó en medio de la raza humana. Y así vino a ser a semejanza de los seres humanos.
para que nosotros todos podamos ser a imagen y semejanza de nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora podemos ver que la venida de Jesús a la tierra tenía un propósito. Ahora, Jesús, antes de venir a la tierra, nos dice él mismo, vean ustedes, esto es un misterio, el cual cuando las personas no lo entienden, se escandalizan. Vean ustedes lo que dice el mismo Jesús en el capítulo 8 de San Juan, versos 56 al 59, dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús le dijo: de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos, se fue. Y ahora, ¿cómo es posible que Jesús pueda decir, antes que Abraham fuese, yo soy? Si él nació en Belén de Judea, pues lo que nació en Belén de Judea fue su cuerpo físico. Pero antes de él estar en su cuerpo físico, él estuvo comiendo con Abraham el día antes de la destrucción de Sodoma y de Gomorra, y ahí estaban sus arcángeles Gabriel y Miguel. O sea que Jesucristo en su cuerpo teofánico, siendo llamado el ángel de Jehová o el ángel del pacto, con sus arcángeles Gabriel y Miguel, se materializó, le creó un cuerpo para Gabriel, otro para Miguel y otro para sí mismo, y estuvo con Abraham como un hombre, y los arcángeles Gabriel y Miguel también estaban allí con Abraham como hombres, comiendo aquel becerro tierno que Abraham les preparó, tomando también leche, comiendo panes y así por el estilo. Y luego, en la tarde, se fueron a Sodoma, se fueron Gabriel y Miguel a Sodoma y Gomorra, y Dios se detuvo un poco con Abraham para darle a conocer la causa de su visita. Para el tiempo final, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles marcará el fin para el reino de los gentiles, como marcó el fin para el reino de Sodoma y Gomorra, la visita de Gabriel, Miguel y Elohim. Así también la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles para el día posterior marcará el fin para el reino de los gentiles. Y ahora, así como la visita de Elohim con sus arcángeles Gabriel y Miguel fue a Abraham, encontramos que para la primera venida de Cristo, la visita de Elohim fue para la simiente terrenal de Abraham, que es el pueblo hebreo. Y para el día posterior, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, la venida del Hijo del Hombre con sus ángeles es para la simiente celestial de Abraham, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Y después, el pueblo hebreo, cuando ve esa visita de Elohim con sus arcángeles a la iglesia de Jesucristo, dirá: este es a lo que nosotros estamos esperando. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos en este tiempo final. ¿Ven? Juntarán los escogidos primeramente de la iglesia de Jesucristo, o sea, de entre los gentiles. Los juntarán ¿dónde? En el cuerpo místico de Cristo, en la edad de la piedra angular. Y luego que se haya completado el cuerpo místico de Cristo, serán llamados y juntados los escogidos del pueblo hebreo, que son 144,000 hebreos, 12,000 de cada tribu.
Y para eso, Dios envía el ángel que viene con el sello del Dios vivo de Apocalipsis capítulo 7, el ángel que viene con el Espíritu Santo en el día postrero, en donde el Espíritu Santo estará manifestado y estará por medio de ese ángel mensajero llamando y juntando a todos los escogidos de Dios, del pueblo hebreo. Bajo ese ministerio, también las vírgenes fatuas o insensatas serán llamadas. Pero antes de todo eso, los escogidos son llamados, los escogidos de entre los gentiles, que tienen sus nombres escritos en el cielo, en el libro de la vida del Cordero. Ahora hay un misterio aquí para ser cumplido, del cual no hablamos mucho, para que se cumpla sin estorbos y para que ninguno de nosotros tampoco podamos estorbar el cumplimiento de ese misterio. En ese misterio tenemos el séptimo sello y el sexto sello, los cuales están entrelazados. Por eso, cuando Cristo estaba hablando de la venida del Hijo del Hombre y dijo que ni los ángeles conocían cuándo sería el día y la hora, Él comenzó a hablar en parábolas y comenzó a hablar ¿de quién? Del pueblo hebreo, cuando comenzó a hablar de la higuera, porque la higuera representa al pueblo hebreo. Y ahora en el séptimo sello, cuando fue abierto en el cielo, hubo silencio como por media hora. Y ahora encontramos que está entrelazado el misterio del séptimo sello, también está entrelazado con el sexto sello y con la séptima trompeta de Apocalipsis, capítulo 11, verso 15 en adelante. Porque la séptima trompeta para el pueblo hebreo es lo mismo que el séptimo sello para la iglesia del Señor Jesucristo. Y el séptimo sello y la séptima trompeta son una cosa: la venida del Señor. La venida del Señor llamando y juntando a sus escogidos de su iglesia, y la venida del Señor llamando y juntando a los escogidos del pueblo hebreo. Bajo el séptimo sello, la venida del Señor llamando y juntando a sus escogidos de su iglesia, y bajo la séptima trompeta, sonando la séptima trompeta y llamando y juntando los escogidos del pueblo hebreo. La séptima trompeta sonando es el séptimo sello siendo revelado. Y para el pueblo hebreo, el séptimo sello, pues es la séptima trompeta sonando. Y todo eso es el misterio de la segunda venida de Cristo, siendo revelado ese misterio primeramente a la iglesia de Jesucristo y después al pueblo hebreo. Es con esa revelación que son llamados y juntados los escogidos de la iglesia de Jesucristo en el día postrero y los escogidos del pueblo hebreo, 144,000 hebreos, conforme Apocalipsis capítulo 7, verso 3 en adelante, y capítulo 14 de Apocalipsis, verso 1 al 5. Ahora, para todas estas cosas que estarán sucediendo en este tiempo final, los arcángeles de Dios estarán trabajando en la obra de Dios desde otra dimensión. Por lo tanto, los ministerios de los dos olivos que están delante de la presencia de Dios, en Apocalipsis capítulo 11, son los dos testigos, o sea que son los ministerios de Moisés y de Elías. Son los dos candeleros que están delante de la presencia de Dios y los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Eso también está en Zacarías capítulo 4, versos 10
al 14. Y ahora los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios en el cielo son los arcángeles Gabriel y Miguel. Por lo tanto, bajo los ministerios de Moisés y Elías, estarán trabajando en la obra de Dios los arcángeles Gabriel y Miguel. Por eso dice el arcángel Gabriel al profeta Daniel en el capítulo 12 del libro de Daniel: en aquel tiempo se levantará el gran príncipe que está de parte de los hijos de Israel. ¿Quién? Miguel. El gran príncipe está de parte de los hijos de Israel. Ahora podemos ver cómo los arcángeles de Dios estarán trabajando en la obra de Dios del día postrero. Estarán trabajando en medio de la iglesia de Jesucristo y también estarán trabajando en medio del pueblo hebreo. Y ahora, Dios, en medio de su iglesia y en medio del pueblo hebreo, enviará un mensajero, el cual es el ángel del Señor Jesucristo, para ser el instrumento a través del cual Dios obrará. Ese ángel del Señor Jesucristo es un espíritu de profeta que le dio a Juan la revelación del Apocalipsis. Un espíritu de profeta es un hombre de otra dimensión. Los profetas, vean ustedes, son hombres en los cuales está un espíritu de profeta manifestado en el tiempo en que Dios envía esos profetas. Son ángeles ministradores, espíritus ministradores enviados a los herederos de salvación. Así también son los 7 mensajeros de las 7 edades de la iglesia, los cuales aparecieron en febrero 28 de 1963 y fueron tomados en esta foto. Aquí están los 7 mensajeros de las 7 edades con un ángel que era diferente a los demás. Ellos están en sus cuerpos teofánicos, o sea, cuerpos teofánicos de la sexta dimensión. Por eso sus cuerpos teofánicos son mencionados como ángeles de Dios, los cuales fueron los 7 mensajeros de las 7 edades y un ángel diferente a todos ellos, el cual en el día posterior estará en medio de la iglesia de Jesucristo para cumplir el 7º sello. Porque ese ángel que era diferente a los demás es el ángel que tiene el 7º sello, y el cual en el día postrero estará manifestado en medio de la iglesia de Jesucristo, llamando y juntando a los escogidos de Dios, colocándolos, llamándolos ¿dónde? En la edad de la piedra angular. Y Dios estará usando a ese ángel mensajero que él enviará en este tiempo final. Todas estas cosas tienen que suceder primeramente en medio de la iglesia de Jesucristo, en medio de la iglesia virgen de Jesucristo, para cumplir así el propósito correspondiente al día postrero, en el cual Dios estará llevando a cabo su obra correspondiente a este tiempo final, lo cual es un secreto contenido y escondido en el 7º sello, que se entrelaza con el 6º sello y se entrelaza por consiguiente con la 7ª trompeta. Por eso es que entre el 6º y 7º sello está el llamado de los 144,000 hebreos, para lo cual Dios enviará los ministerios de Moisés y Elías, los ministerios de los ángeles del Hijo del Hombre, y esos ministerios estarán manifestados en el ángel del Señor Jesucristo. Por lo tanto, los arcángeles Gabriel y Miguel estarán trabajando en la obra de Dios en este tiempo final, tanto
en favor del pueblo hebreo, como también en favor de la iglesia del Señor Jesucristo. Y el ángel fuerte que desciende del cielo en Apocalipsis capítulo 10, el cual tiene su rostro como el sol y el cual es Cristo. Vean ustedes lo que dijo el reverendo William Branham en la página 57 del libro de los sellos. Dice: ahora, si usted se fija bien, dice: vi otro ángel fuerte descender del cielo, cercado de una nube, y el arco celeste sobre su cabeza. Se refiere a Apocalipsis capítulo 10, verso 1. Ahora, si usted se fija bien, notará que esta persona es Cristo, porque aún en el Antiguo Testamento Él fue llamado el ángel del pacto. Y Él ahora viene directamente a los judíos porque la iglesia ha llegado a su fin. Bien, ahora continuando, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. ¿Recuerdan el ángel de Apocalipsis capítulo 1? Este es el mismo. Un ángel es un mensajero y él es un mensajero a Israel. ¿Ve usted? La iglesia está a punto de ser raptada. Él viene por su iglesia. Y ahora, Cristo, el ángel del pacto, el cual desciende del cielo para visitar al pueblo hebreo, primeramente viene por su iglesia, porque su iglesia tiene que ser transformada. Los que vivimos y los muertos en Cristo tienen que ser resucitados en cuerpos eternos para ir a la cena de las bodas del Cordero. Y los 144,000 hebreos tienen que ser llamados y juntados en este tiempo final. Ahora, el ángel fuerte que desciende del cielo viene con un librito abierto en su mano, el cual es el título de propiedad de los cielos y de la tierra. Y ahora nos dice el reverendo William Branham en el mensaje tratando de hacer un servicio a Dios fuera de su voluntad, en la página 85, dice: hay tan solo un arca, ese es Jesucristo, y Él es la palabra. Noten, Dios le dijo al profeta: come el rollo, en el Antiguo Testamento. Al profeta del Nuevo Testamento, Él le dijo: come el librito. ¿Por qué? Para que el profeta y la palabra fueran uno. ¿Ve? Esa es el arca, la palabra de Dios. Y ahora, el ángel fuerte que desciende del cielo, que es Cristo, el ángel del pacto, el ángel de Jehová, para el día postrero, tendrá su ángel mensajero en medio de su iglesia para dar a conocer todas estas cosas que deben suceder pronto. Y ese es el mensajero al cual Cristo le da el título de propiedad. Le da el librito abierto para que se lo coma, para que la palabra y el profeta sean uno. Y así, la palabra, el arca del pacto y el profeta vendrán a ser uno. Y entonces la palabra estará hecha carne en el ángel del Señor Jesucristo. Y así es como la iglesia tendrá la palabra hecha carne en el día posterior, porque ese ángel se comerá esa palabra, ese título, ese librito abierto que trae el ángel fuerte que desciende del cielo. Y así Cristo colocará en la boca de su ángel mensajero su palabra, el título de propiedad, y su ángel, vean ustedes, conforme a Apocalipsis capítulo 10, representado el ángel en Juan, el apóstol ahí comiéndose el título de propiedad. La orden fue:
Vamos a leerlo aquí. Capítulo 10, verso 8 en adelante, dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Y luego le sigue el capítulo 11 de Apocalipsis, que es el ministerio de los dos olivos, el ministerio de los dos ungidos que están delante de la presencia de Dios. Y esos son los ministerios que profetizarán durante todo ese tiempo. Capítulo 11, verso 13 en adelante dice: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1360 días vestidos de cilicio. Estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Y ahí podemos ver que para los ministerios de Moisés y Elías, de los dos olivos, ser manifestados, el ángel del Señor Jesucristo tiene que recibir el título de propiedad, comer ese título de propiedad, el librito abierto en la mano del ángel, lo tiene que recibir y comérselo para poder profetizar sobre muchos pueblos, naciones y lenguas. Y ahora todo esto tiene que suceder en la iglesia del Señor Jesucristo. En un hijo de Jesucristo, un miembro del cuerpo místico de Cristo, tiene que cumplirse todo esto, así como en medio de un miembro del pueblo hebreo se cumplió la venida del ángel fuerte que desciende del cielo. Por medio de un miembro del cuerpo místico de Cristo se tiene que cumplir la venida del ángel del Señor Jesucristo enviado para dar testimonio de todas estas cosas que deben suceder pronto en este tiempo final. Y por medio de ese ángel, la revelación divina de todas las cosas que deben suceder pronto estará siendo dada a conocer a la iglesia del Señor Jesucristo. Y por consiguiente los arcángeles Gabriel y Miguel estarán respaldando ese ministerio. Y el Espíritu Santo, que es el ángel de Jehová, el ángel del pacto, Cristo, estará respaldando ese ministerio. Porque ese es el ministerio enviado por Cristo para el día posterior a la iglesia, a su iglesia y después al pueblo hebreo. Ahora hemos visto las cosas que estarán siendo cumplidas en este tiempo, las cosas que estaremos viendo sucediendo en este tiempo, y también hemos visto las cosas que estarán sucediendo en otra dimensión, desde donde tendremos el respaldo de Dios. Y los arcángeles de Dios, Gabriel y Miguel, estarán de parte de la iglesia de Jesucristo y también del pueblo hebreo. Estarán de parte del Israel celestial, que es la iglesia de Jesucristo, y después también de parte del Israel terrenal, que es el pueblo hebreo. Ahora podemos comprender que el programa de Jesucristo no se detuvo con y en su primera venida y su ministerio y su muerte allá en la cruz del Calvario, sino que su programa ha continuado en favor de todos nosotros los que vivimos en este tiempo, como también de los que han partido en las edades pasadas que creyeron en Jesucristo. El propósito de su primera venida fue
llevar a cabo la obra de redención en la cruz del Calvario y así quitar el pecado del mundo. Y como el blanqueador quita cualquier mancha de tinta o de grasa que se nos pegue en la ropa, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y así como el blanqueador retorna la tinta a lo que era antes de haberse formado como tinta, la sangre de Jesucristo retorna los pecados a lo que eran y a donde estaban antes de estar en los hijos de Dios. O sea que los regresa al diablo, los remite. Así es que la primera venida de Cristo era necesaria y su muerte en la cruz del Calvario era necesaria. Él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. O sea que si él no moría en el tiempo en que él murió, todavía él estaría viviendo en esta tierra, en su cuerpo físico, porque no tenía pecado. Y si no tenía pecado, no podía morir. Nadie me quita la vida, dijo Cristo. Yo la pongo por mí mismo para volverla a tomar. Pero él dijo: si no cae en tierra y muere el grano de trigo, él solo queda. O sea que quedaba solo viviendo en este planeta Tierra y los seres humanos tenían que morir. Pero si el grano de trigo cae en tierra y muere, mucho fruto lleva. O sea, muchas personas a imagen y semejanza del grano de trigo, a imagen y semejanza de Jesucristo nuestro Salvador. A medida que las personas han creído en Cristo como su Salvador y han lavado sus pecados en la sangre de Cristo y han recibido su Espíritu Santo, han recibido un cuerpo teofánico de la sexta dimensión, han recibido la imagen de Dios. Y para el día posterior, en adición a la imagen de Dios que recibimos al recibir su Espíritu, recibiremos un cuerpo físico eterno, inmortal y glorificado, y así seremos también a su semejanza, con un cuerpo glorificado como el cuerpo glorificado de Jesucristo, nuestro Salvador. Ahora vean la importancia de la primera venida de Cristo. Sin su primera venida, nada de estas cosas sería posible. Ahora podemos ver también quién fue aquel niño que nació en Belén de Judea. En cuanto al cuerpo físico, era un niñito naciendo en Belén de Judea. En cuanto al que vino en ese niñito manifestado dentro de él, ese era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el ángel de Jehová, el ángel del pacto. Y por eso vino Jesús en el nombre de su Padre, o sea, en el nombre del ángel de Jehová, en el nombre de YHWH. Y ahora podemos ver este misterio de la venida de Jesús. Era nada menos que el ángel de Jehová, el ángel del pacto, obteniendo un cuerpo de carne en esta tierra, naciendo en un cuerpo de carne, viniendo a convivir con los seres humanos en un cuerpo de carne. Eso es el misterio de la divinidad entrando a la raza humana, para que nosotros podamos obtener nuestra redención, podamos nosotros obtener nuestra reconciliación con Dios. Por eso es tan importante la primera venida de Cristo en medio del pueblo hebreo y por consiguiente en medio de la raza humana. Estamos en un tiempo muy importante en donde grandes cosas
están sucediendo en el programa divino. Y en otra dimensión y desde otra dimensión, Dios está llevando a cabo grandes cosas. Y estamos obteniendo resultados acá, en esta dimensión terrenal. Si yo les pudiera decir todas las cosas que están sucediendo en esta noche, necesitaríamos unas cuantas horas. Pero ya con lo que hemos hablado, todos nos damos cuenta que los arcángeles de Dios, Gabriel y Miguel, están trabajando mucho en este tiempo final, en medio de la iglesia de Jesucristo, y pronto trabajarán plenamente en medio del pueblo hebreo. También están trabajando en medio del pueblo hebreo para que así estén llegando a la tierra de Israel los que tienen que llegar. Pero pronto trabajarán más ampliamente para que les llegue el mensaje a 144,000 hebreos. Pero ese misterio será abierto más adelante, cuando Dios esté tratando con ellos directamente, llamándolos y juntándolos en este tiempo final. Y los estará llamando y juntando como lo hace con nosotros en este tiempo final. Y la lucha que tuvo Jacob con el ángel de Jehová, eso se materializará en medio del pueblo hebreo cuando los ministerios de los dos olivos estén dándole el mensaje al pueblo hebreo. Eso será el equivalente a lo que sucedió con Jacob allá cuando se agarró del ángel. Por lo tanto, 144,000 hebreos se agarrarán bien del ángel del Señor en este tiempo final, y no lo soltarán hasta que no reciban la bendición de Dios, hasta que no sean sellados 144,000 hebreos. Pero antes se agarrarán el Israel celestial en este tiempo final, hasta que sean completados los escogidos de la iglesia de Jesucristo y los muertos en Cristo sean resucitados y nosotros seamos transformados. Y así se complete el programa divino en y con la iglesia de Jesucristo, y seamos llevados a la cena de las bodas del Cordero. Hemos visto el misterio de la divinidad entrando a la raza humana. Hemos visto este misterio en el nacimiento de Jesús en Belén de Judea. Nació por medio de una virgen descendiente del rey David. De la línea de David, a través de Natán, hijo de David, esa es la línea de la Virgen María, y luego José, que fue el padre de crianza, y por consiguiente obtuvo todos los derechos, porque es una adopción, y así como un hijo que adopte una persona legalmente, obtiene los derechos de hijo y es heredero. Y ahora, por medio de José, José siendo un descendiente de David, por medio del rey Salomón, ven ustedes, Cristo es el heredero al trono de David. El trono de David, vean ustedes, tanto por medio de Salomón como por medio de Natán, porque los dos son hijos del rey David. Y ahora podemos ver que ese niño que nació en Belén de Judea es el heredero
al trono de David. Y Él es el mismo que dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 21, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El trono del Padre está en el cielo, donde se sentó Jesús cuando obtuvo la victoria y ascendió al cielo victorioso y recibió allá un nombre nuevo. Él se sentó allá en el trono del Padre. Y ahora el trono de Jesús es el trono de David acá en la tierra, donde Él sentará al vencedor, el cual estará viviendo en el día postrero. Ese es un misterio, el cual lo entenderemos 100%. ¿Saben cuándo? Cuando comience el glorioso reino milenial. Y allí veremos con Cristo en el trono de David al vencedor sentado con Cristo. Así como el Padre sentó en el trono celestial a Jesús y le dio autoridad sobre los cielos y la tierra. Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra. Por eso al vencedor Él le promete darle autoridad sobre todas las naciones. Y nosotros que vivimos en este tiempo final, estaremos allí en el reino milenial y estaremos en la posición más alta que podrán tener los creyentes en Jesucristo de alguna edad. Por ejemplo, el grupo, como grupo, tendrá la posición más alta, porque la posición más alta siempre es la edad más alta, y la edad más alta es la edad de la piedra angular. Y la posición más alta para un mensajero es la posición que corresponde a la edad de la piedra angular. Esa es la posición que corresponde al trono de David. Porque en el reino milenial el lugar más importante será el trono de David. Y ahí vamos a tener que dejar quietecito todo esto, porque la bendición que nos ha tocado a nosotros, siendo la más grande, la más alta, esa es la bendición más grande para nosotros como cuerpo místico de creyentes, para nosotros como grupo de una edad, de la edad de la piedra angular, y para el mensajero de la edad de la piedra angular, que es el ángel del Señor Jesucristo enviado a Juan el apóstol. Así es que podemos ver la bendición tan grande que Jesucristo, nuestro Salvador, aquel niño que nació en Belén de Judea, nos ha dado a nosotros en este tiempo final. Él vino para bendición de todos nosotros. Y ahora les dije que siempre el primero llega al final. Cuando llegó Juan el Bautista, él dijo: el que viene después de mí es primero que yo. Vino el precursor primero, pero primero que Juan era Jesús. Era antes que Juan y era antes que Abraham también. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y era antes que Adán también. Y ahora miren ustedes, el primer Adán vino 6,000 años atrás. Aquí estuvo en la tierra 6,000 años atrás. Y el segundo Adán vino hace 2,000 años atrás aproximadamente. Y ahora Jesús, el segundo Adán, es antes que Adán. El que es primero vino después manifestado en esta dimensión. Pero antes de estar manifestado en esta dimensión, era primero en la sexta dimensión. Y así es con el que viene al final.
el último mensajero es primero que los mensajeros anteriores. El segundo Adán es primero que el primer Adán. Y ese es un misterio, pero que es sencillo. Y ahora estaba escuchando que me estaban explicando acerca de los niños cuando nacen, cuando son gemelos. Y por aquí, si está Luisito, me lo puede verificar, levanta la mano y me hace señal, que le dijeron a una persona que tiene gemelos, y aún a las mismas gemelas parece que fue, que cuando nacen los gemelos, el que nace primero es el que fue engendrado segundo, y el que nace segundo fue engendrado primero. O sea que el primero nace segundo, es el mayor, si es el de la primera barriga, como decimos nosotros, pues el que nace segundo era el que había sido, es el primero, o sea, el primogénito. Eso es en asunto de cuando es así en un parto de gemelos. Eso por aquí, Luisito, si después lo puede investigar bien, para tener bien la información de cómo es. Porque, miren ustedes, Esaú y Jacob eran gemelos y nació primero Esaú y Jacob después, y el que se quedó con la bendición de la primogenitura fue Jacob. Y así fue con Caín y Abel también. Y también con un sinnúmero más de casos. Vamos a dejar eso quietecito ahí, porque vean ustedes, Dios mira de arriba hacia abajo, pero nosotros miramos de abajo hacia arriba. O sea que miramos lo que se ve, pero Dios mira de arriba, a donde no podemos ver nosotros, y Él ve lo que Él tiene desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, los primeros son postreros y los postreros son primeros. Y ahora, si buscamos el diagrama que usó el reverendo William Branham, los primeros acá quedan postreros, y los últimos, los postreros, quedan primero acá, en la edad de la piedra angular. Y serán los primeros que, estando vivos, obtendrán un cuerpo eterno, inmortal e incorruptible, si permanecemos vivos hasta que los muertos en Cristo resuciten. O sea que, estando vivos, los primeros que obtendrán esa bendición serán los escogidos del día postrero. Ahora hemos visto el misterio de la divinidad entrando a la raza humana. En alguna otra ocasión vamos a ver, en estos días tenemos unos cuantos temas muy importantes, viviendo en el tiempo del cumplimiento de la profecía. Es el tema del domingo en la mañana, y en la tarde es el tiempo de angustia y liberación. Ahí es que hay que hablar del pueblo hebreo en Egipto, y luego del pueblo hebreo en este tiempo final, y de la apretura por la cual vamos a pasar. Estaremos viendo también las profecías de este tiempo final,
estaremos viendo el tiempo para el cumplimiento de esas profecías y así pues estaremos obteniendo un cuadro claro del programa divino y donde nos encontramos en el programa divino. Esta noche hemos visto el misterio de la divinidad entrando a la raza humana. Que las bendiciones de Jesucristo, el ángel del pacto, nuestro Salvador, sean sobre todos ustedes y sobre mí también, y pronto se complete el número de los escogidos de Dios, y pronto todos los muertos en Cristo sean resucitados en cuerpos eternos, y nosotros seamos transformados y llevados con Cristo a la cena de las bodas del Cordero en el cielo. En el nombre eterno del Señor Jesucristo. Amén y amén. Que continúen teniendo todos una feliz Navidad y un próspero año 2000. Cuando llegue el año 2000, conforme al calendario que se usa entre los gentiles. Hoy se conmemoran dos fechas importantes. Una, la fecha del nacimiento o el nacimiento de Jesús, aunque no fue en esta fecha, sino que fue por ahí de el mes de abril. Por ahí fue el nacimiento de Jesús, pero se conmemora en diciembre. Y no vamos a entrar en detalles por qué. Y también hoy viernes, o sea, 24 de diciembre, también recordamos la partida del reverendo William Branham, el cual partió a eso de las 5 y algunos minutos de la madrugada del 24 de diciembre, lo cual tiene que tener un significado y el cual pues lo daremos a conocer cuando Dios nos abra el misterio de la partida del reverendo William Branham, el cual fue el precursor de la segunda venida de Cristo. Muchas gracias por vuestra amable atención y dejo nuevamente con ustedes al señor Félix Caro para continuar y finalizar en esta noche, y algún anuncio que tenga también lo escucharemos. Que Dios les bendiga y pasen todos muy buenas noches.